Los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de Sessun Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Carlos Eduardo Vidrio y estamos en una nueva temporada del podcast City Border. Recuerden que City Border es una producción de Sessun Universidad. El día de hoy tengo a un gran invitado. Él es docente de Sessun Universidad, psicólogo de profesión. También es artista plástico, actualmente estudiando la licenciatura en Artes Plásticas en UABC. Y, sobre todo, seminarista de estética y practicante de psicoanálisis. Él es Filiberto Mejía. Fili, ¿cómo estás? Buenas Bien, un tardes. gusto. Mucho gusto. Oye, Filip, pues vamos a platicar un poquito sobre el arte como proceso terapéutico. Vamos a tratar de entender qué significa eso y cómo se relacionan. Para eso me gustaría iniciar desde lo más general posible. Y sería, ¿cómo es que la psicología entiende al arte? ¿Cómo es que la psicología entiende el arte? Yo creo que de las formas más general que podríamos ver es los intentos que hace Freud de hablar sobre el David de Miguel Ángel y hablar de otras obras artísticas importantes, ¿no? Pero su acercamiento más que nada que se ha intentado ver es cómo el que produce el arte manifiesta cosas en el producto o en el objeto arte que crea, ¿no? O sea, qué del sujeto, qué de su historia de vida, de sus emociones, de sus conflictos, etcétera, va a depositar en el objeto artístico, ¿no? Entonces yo creo que con esos primeros acercamientos es como el arte poco a poco va formando una concepción de que es más bien una manifestación inconsciente o de la psique del sujeto, ¿no? Entonces desde ahí yo creo que los esfuerzos que se hacen después de Freud son intentos de hacer pruebas predictivas, ¿no? O sea, ¿qué más me pueden decir pruebas, ya sea dibujos, manchas, ¿no? Que el sujeto pueda ver y que me dice más bien, no las manchas como tal, no el dibujo, sino del sujeto. ¿Qué deposita la persona ahí, no? Entonces yo creo que la mirada que le ha hecho la psicología al arte es como una puerta a las cosas que no se pueden poner en palabras, pero que el dibujo nos permite como ahondar más, profundizar más en la psique, de comprenderla, entenderla, ¿no? A través de la fantasía y la proyección, que es más que nada lo que ha intentado trabajar, ¿no? La psicología, y es como ahorita lo ha visto el arte, le digo, eso con los inicios de Freud. Actualmente creo que también la psicología ve al arte como una apuesta, una práctica terapéutica, una práctica para ayudar al sujeto igual, ¿no? A poner algo en palabra, algo en dibujo, algo en la materia que la palabra no alcanza a describir, a abarcar y a comprender, ¿no? Se entiende, yo creo que es un consenso común, que el arte tiene al menos dos actores, siempre, que es el creador y el que lo interpreta. Yeah. Creo que en eso estamos de acuerdo. Claro. La psicología se ubica en los dos momentos, tiene cabida en los dos momentos, tanto en el creador como en el que lo interpreta. Fíjate que por lo menos con la psicología de las pruebas, ¿no? O sea, de hacer test proyectivos y todo eso, creo que sí intentan mucho opacar al espectador. O sea, lo que más quieren centrar es al que crea. Y para ver al que crea hay que preguntarle, acercarnos, hacer más indagación, ¿no? Pero me parece que en el arte terapia y en todas estas cuestiones de involucrar el arte en la psicoterapia, me parece que sí hay una intención de que ambas personas puedan interactuar, es decir, tanto la persona o el paciente o el sujeto que crea la obra o que crea el dibujo, también puede relacionarse, ¿no? con el espectador. En este caso le explicará, ¿no? El espectador intentará entender qué es lo que le está diciendo, por qué lo creó de tal forma, qué está sintiendo. Entonces, involucra que el espectador haga una comprensión compleja de lo que está como elaborando ahí el paciente, el sujeto, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente sí hay una relación más que antes, ¿no? Que era así como mantenerlo todo objetivo, todo a ver qué cosas generales y constantes podemos observar. Ahora no, ahora creo que se intenta hacer ese diálogo que permite el arte, ¿no? O la obra de arte, permitir ese diálogo. Claro. Oye, ¿y esto cómo se relaciona ya en la psicoterapia? O sea, entiendo que como una prueba proyectiva funciona, pero ya hablando del proceso terapéutico, ¿cómo el arte se involucra o qué papel juega? ¿Qué papel juega el arte? Pues yo creo que es una respuesta compleja, pero intentaré darle algunos, ahí, algunos puntos, ¿no? Pero me parece primero
que igual con la práctica del psicoanálisis en la cual me encuentro, ¿no? Freud decía que el asunto de la psicoterapia o de la terapia era quitar y remover los obstáculos de los pacientes o de los conflictos que los pacientes tienen. O sea, no se trata de manchar, de opacar, de cubrir, sino de remover, ¿no? Es decir, lo que hace el escultor. El escultor tiene una materia dura, más o menos blanda, y lo que intenta es remover para al final dejar una cosa estética, bella, bonita, ¿no? Entonces yo creo que hacia donde va ahorita el también encaminar un poco a la psicoterapia es de que el mismo proceso, o sea, la misma actividad de sentarte una vez por semana, hablar de ti, de cómo te conoces, de tus procesos emocionales, cómo reaccionas, ¿no? Creo que todo eso es una cosa de autodescubrimiento que conlleva una práctica, ¿no? Una cuestión contemplativa, filosófica incluso, de reflexión, de pensarse, y eso sería nada más como la forma, ¿no? El modo de vida, pero creo que también se puede involucrar cuando a veces los pacientes te dicen, ¿sabes qué? Escribí una carta para alguien que quiero, pero no sé cómo decírtela si no te la leo, ¿no? Entonces ahí involucras ya la cuestión de la escritura. Por otro lado, tienes con los adolescentes que te dibujan cosas, hacen dibujos, ¿no? Y te lo llevan muy emocionados a mostrártelo. Entonces, ¿qué papel va a jugar ahorita en la psicoterapia? Creo que es los detonantes de diálogos. O sea, te permite ampliar más la experiencia emocional, ¿no? Porque yo creo que a veces en la palabra no alcanzamos a decir todo, ¿no? Nos limita la palabra porque a lo mejor no conocemos tanto de ella, pero el dibujo con cosas muy sencillas, con cosas más generales y visuales, podemos hacer un diálogo mayor, ¿no? Porque entonces ya el otro me va a preguntar cosas que no comprende, entonces esto se hace un ir y venir de palabras y de comprensiones, ¿no? Entonces, ahora creo que también es otra forma menos, podría decirlo, intrusiva también de explorar conflictos emocionales con las personas, ¿no? Porque te dan un dibujo, pero toda la composición, toda la narrativa que trae el dibujo te hace pensar que o sea, hay una conciencia pequeña, pero una conciencia del malestar emocional, ¿no? Entonces, nos permite, de una forma menos intrusiva, depositar y explicar y decirte qué onda, ¿no? Y que pasa algo muy importante con la palabra. Por ahí alguna vez, cuando me toca dar clases de comunicación oral y escrita, me gusta hacer pues la analogía de para qué le pones un nombre a tu perro, por ejemplo, ¿no? Creo que es muy común esta idea de la palabra, cómo significa y cómo también te hace relacionarte de una forma distinta, ¿no? Y si tienes una mascota y le pones nombre, entonces hay una conexión distinta. Claro. Entonces ya tienes una forma de relacionarte con ese especie que no corresponde a tu palabra, ¿no? Entonces le pones un nombre y obedece y hay una conexión distinta. Me gusta mucho usarla porque creo que es una forma bonita también de entender que la palabra para eso sirve, ¿no? Para relacionarte con cualquier cosa de una manera distinta y mucho más cercana, ¿no? Generar conexiones. Y esto que me dices creo que se relaciona también porque entonces el arte es como una forma de sacarle la vuelta a las barreras de comunicación, ¿no? Muchas veces hemos dicho, yo creo todos, es que no sé cómo explicarte cómo me siento. Exacto. ¿No? Y entonces ahí el arte pues construye un puente o un camino distinto, porque a lo mejor pensar en puente quizás sea una forma de facilitar, y no necesariamente el arte facilita. Claro, claro. ¿No? Quizá el camino es más engorroso, pero termine siendo más claro. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, y ahorita que comentes esto, estoy pensando en un psicoanalista inglés que tiene un libro que se llama La moda negra, ¿no? Que habla sobre toda esta tendencia a la depresión y tristeza y melancolía que se vive actualmente, ¿no? Y él hace una puntualización del arte que a mí me gusta muchísimo, que dice que el arte permite a los sujetos poner afuera algo para luego volcar hacia adentro. O sea, es como dejas el objeto artístico o la obra, la pintura, el dibujo, la escultura, qué sé yo, la fotografía, la dejas afuera y entonces una vez que ya está afuera y que la puedes contemplar, la puedes ver, la puedes leer, ¿no? Hay un brinco hacia adentro. O sea, qué sentimientos, qué memorias me evoca a mí para seguirlo pensando, ¿no? Entonces, creo que claramente el ponerle nombre a las cosas hay una relación muy diferente, ¿no? Pero hay a veces que no se puede porque no lo tengo afuera, ¿no? Entonces, como es adentro y es más complicado, no lo saco. Pero si hay este objeto artístico, esta creación, ya me va a permitir, o sea, lo pongo afuera y ahora me regreso a repensarlo, a reelaborarlo, ¿no? A narrarme desde otro lugar, ¿no? Entonces, creo que sí estoy de acuerdo con esto que dices, ¿no? Que hay una relación muy diferente,
cuando le ponemos nombre a las cosas que cuando no sabemos de qué onda, ¿no? ¿Y entonces el arte facilita eso o le construye un camino nuevo? O sea, así como la idea de fácil, de que te lo hace más fácil el camino, o simplemente hay otro camino a través del arte. Creo que eso sería interesante cuestionarlo. Sí, claro. Y yo no creo que lo haga más fácil, porque también a veces es complicado, ¿no? Va a haber personas que son muy habilidosos en la técnica y no te van a poder representar jamás algo de ellos. Te van a poder representar no sé, una persona excelente, ¿no? Con muy buena sombra, composición. Otras personas están a pintar muy realista, ¿no? Pero ahí a veces se le va a acercar, pero eso no quiere decir que sea fácil, ¿no? Como el dejar, porque a veces uno te va a decir, pues es una pintura y ahí está, ¿no? Entonces no creo que sea fácil, pero que sí permite abordarlo desde otros lugares, ¿no? Claro, con el acompañamiento, ¿no? También con otras personas que puedan y hacer como interlocución con la obra que estás creando, ¿no? No solamente que se quede guardado en un espacio, sino que otras personas puedan hablar de la obra. Entonces creo que entonces ya el artista, el paciente o el creador, entonces va a poder regresar a repensarse, ¿no? Porque te digo, hay gente que no, está muy fácil la técnica y lo van a hacer y van a ser excelentes en la técnica, pero hay muy poco de ellos dentro, Claro. ¿no? Que quieran expresar algo más ahí, ¿no? O que sean conscientes de eso que quieren expresar, ¿no? Oye, esto me lleva a otra pregunta. El creador como artista, no el creador dentro de la sesión terapéutica o que no está en un proceso de terapia, simplemente el artista que se dedica a crear. Todo arte creado es interpretativo, todo arte creado puede pasar, puede ser una proyección, para ponerlo en mejores palabras, o todo arte es una proyección, mejor dicho. Yo creo que sí, porque pensándolo de alguna manera, el artista es como un contenedor, ¿no? Ok. De muchos contenidos que se aperturan, ¿no? Desde los sentidos, o sea, es un contenedor que va a estar viviendo, pensando, sintiendo cosas, relacionándose con otra gente, aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, como ese contenedor que es, lo que va a intentar buscar es sacarlo, ¿no? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo lo comunico? Entonces, ¿va a ser proyección? Sí, yo creo que sí, proyecta mucho de lo que aprende, de lo que vive, de lo que habla, ¿no? Pero no todo arte puede ser como proyectivo como tal, no del sujeto, sino puede ser de la sociedad incluso, porque también el arte es político, también el arte es disruptivo, el arte tiene otras vertientes que no solamente es de la cuestión de proyección, sino a lo mejor proyecta una realidad social, a lo mejor proyecta una realidad de una comunidad muy específico, a lo mejor proyecta la vivencia de una persona. Entonces, ponerla como proyección, sí puede ampliarse el término, pero no meramente siempre del sujeto, ¿no? Porque también ahí podríamos poner de que este mismo sujeto o este mismo creador se va a intentar entender, se va a adentrar, va a practicar y va a estar en el hábitat o en el modo de vida de esas personas y lo va a intentar reproducir, ¿no? Entonces, desde el arte, siempre han mencionado, ¿no? Como los críticos y artistas piensan a veces que no todo es proyección en el arte. Los psicólogos, los que estudiamos psicología, decimos que sí es proyección, ¿no? Entonces ahí hay como un debate grande que se puede entender. No se podría poner en proyección como tal con los artistas, no psicólogos, sino artistas, porque entonces la obra se agotaría. Se agotaría en el momento en que sigues hablando nada más del artista y su obra. Pero en la psicología creemos que ese camino no lo agota. Lo profundiza, lo amplía, ¿no? Y bueno, lo que tampoco quieren los artistas es de que se quede nomás ahí, que solamente se vea el artista y su obra, sino que la obra pueda ser por sí sola algo de interpretación, de muchas interpretaciones variables, ¿no? Y es de ahí donde quieren jugarle un poco a descubrir, ¿no? Y yo creo que algo que también hacen los críticos de arte y que quieren como puntualizar mucho es que una buena obra de arte es la que no se agota en caminos interpretativos o en posibles de caminos interpretativos, ¿no? Entonces, si nos quedamos en que el arte solamente es proyección, pues nomás tiene un camino de interpretación, ¿no? Pues la del sujeto. Entonces, por ahí también ando yo con un debate ahí como, bueno, puede ser proyectivo en muchas ocasiones, en otras no, pero creo que lo que sí tenemos en claro es de que hay un sujeto, una persona que es un contenedor y que se apertura al mundo, ve otras cosas y siente, ¿no? Entendiendo que la premisa de que el arte es creado por humanos y nada más, ¿no? Sí, O sea, entendiendo eso, creo que la respuesta queda muy abierta porque entonces no siempre vas a estar proyectando. Y se abren debates como
la novela de Lolita, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Cómo interpretas lo que está poniendo ahí el autor? Claro. Entendiendo que es un tema muy delicado y fuera de lo moral y fuera de lo legal incluso, ¿no? Entonces ahí es en donde los límites de entender si el artista está proyectando o no, pues tendrían que mantenerse al margen o al debate constante, ¿no? No pudiéramos tener una respuesta definitiva, creo. Sí, y fíjate que ahorita que hablas de eso, de como lo de Lolita y que son temas fuertes, ¿no? Yo creo que lo que hace el artista, ¿no? A través de su obra de arte es intentar generar un conocimiento de lo que es su vida y su práctica, y lo que viene en alguna forma a ser el crítico de arte o viene a ser el espectador de arte es un diálogo o un testimonio de diálogo entre lo que creó el artista, su obra de arte, y lo que el crítico o el espectador intenta comprender de esa obra. Y en esa comprensión entonces tiene que hacer una tarea exhaustiva de no solamente poner el pensamiento, sino poner también su emoción, su intuición, su bagaje como de sensibilidad, ¿no? Claro. Para poder llegar a una comprensión mayor, y te digo, y una posibles, no una posible, sino posibles de interpretaciones, ¿no? Claro. Y no encasillarnos en algo. La psicología pues lo ve más que nada en el aspecto clínico y curativo, ¿no? Pero el arte intenta a veces sí salirse de esto, ¿no? De quedarse solamente en un camino, sino que hay posibilidades de diálogos. Oye, Fili, ¿y si nos dejáramos de hablar de los demás y nos ponemos a hablar de ti? Okay. Como artista, o sea, tienes un rol muy, muy interesante porque el psicoanálisis, practicar el psicoanálisis es tarea de muchos años y tarea de mucha investigación, de mucha lectura, y practicar un arte tiene varios caminos para poder llegar a ser un artista, ¿no? O sea, tienes por un lado, como lo has dicho bien, la técnica, que se dice mucho que es la parte fácil del arte, ¿no? Entrecomillado y siendo, vaya, casi a manera de broma se dice, ¿no? Que la parte fácil del arte es la técnica y que hay otro camino que es hacer una conexión, ¿no? Es lograr convertir esas emociones, esas ganas de comunicar cosas en códigos, depende de tu arte, que se puedan comunicar y que se puedan interpretar. O sea, creo que este perfil es tan amplio y complejo como se escucha. Entonces, quisiera entender un poquito cómo se da esta relación. Por un lado, estudiar psicología y después conectarlo con las artes, o si es más bien a la par, o cómo se construye este perfil. Yo creo que está muy complicado cómo se forma este perfil, ¿no? Pero primero yo creo que plantearía que mis primeros acercamientos antes de la psicología y antes de la filo y el arte era la teología, ¿no? Entonces era como el asunto esto de ir a la iglesia, de ver estas imágenes que representaban cosas que de niño te asustabas al ver estas imágenes de los Cristos y todo el rollo. Y la gente golpeada, Golpeada, ¿no? Entonces era como, pues, ¿qué onda? Vengo a una casa donde según es de una entidad, ¿no? O vengo como a presentarme con todas estas cosas, ¿no? Entonces desde ahí ya me voy acercando un poco al arte, pero no sabiendo como qué es el arte, ¿no? O sea, nomás lo veía ahí, son estatuas, cosas de ahí que dicen. Pero lo que yo creo que sí le hago mucho a mi acercamiento es de que a mi papá le encanta las cosas como de música clásica, lectura, el secut, ¿no? Entonces yo recuerdo que de pequeño nos leía muchísimo. Entonces siempre a huevo se quería ir a dormir porque había un momento donde ya estuvo, ¿no? Pero yo le decía, hey, no lo has acabado, termínalo, pero ya me iba a dormir, no lo iba a terminar el cuento, pero yo quería que terminara, ¿no? Entonces pues eso me va acercando un poco al arte, entre otras complicaciones de vivir, de crecer, ¿no? De entender quién soy, qué lugar ocupo, pues aquí en Tijuana, en mi casa, etcétera. Pues me quedo como muy, muy inquieto, ¿no? Siempre he sido como muy inquieto y yo creo que lo primero que me alcanzo a leer es pues pura teología, en algún sentido, ¿no? La Biblia como tal, las reuniones, etcétera, etcétera. Y ya luego un momento cuando entro a la adolescencia digo, no, esas ondas ya no sé, suena como mucho del deber, mucho de un camino muy recto, de una cosa, pero pues no entiendo, ¿no? Y yo creo que el ser rebelde, el rebelarme y el no querer como continuar con eso, ni con lo que me decían a veces mis padres, aunque eso me llevara a la rebeldía, a veces a pasarla mal, ¿no? Porque un rebelde no se la pasa bien muchas veces, porque tiene que ir en contra, ¿no? Eso ya me abre posibilidades a buscar otras lecturas, a buscar otros acercamientos. Esos acercamientos que hago es con Nietzsche, por ejemplo, el primero, ¿no? Y el primer libro que me aviento es como, por ejemplo, Así habló el Zaratustra. Entonces ya de ahí me lancé a estudiar un poco eso y dije, de ahí otra psicóloga que conozco me dice sobre el psicoanálisis.
Y entonces con el psicoanálisis me meto a leerlo y dije, de aquí soy, ¿no? Quiero como investigar más, nada más que estaba en la prepa. Entonces todavía no podía hacer psicoanálisis, no apenas podía leerlo solamente, pero yo quería como más, siempre muy inquieto, siempre he sido muy inquieto para las cosas y me gusta mucho leer. Y es donde también me voy interesando por el arte, ¿no? Pero no era bueno en la técnica. Entonces era como, pues ¿cómo le empiezo? Pues a clases de arte, ¿no? Entonces me meto a las clases de arte con un profesor aquí en Tijuana, muy creativo y todo, y pues me llama mucho la atención con este profe hablar, porque las primeras 2 horas recuerdo que eran una cosa así como, teníamos un ejercicio creativo, entonces después de unas 2 horas compartíamos lo que decíamos, entonces cada uno le daba sus interpretaciones bien raras, bien esotéricas, bien de muchos lados a su obra, y pues te permitía, ¿no? Como ahora meterte tú a crear cosas que el otro también lo puede entender. Y ahí me ves, ¿no? Haciendo esas cosas, pero dije, lo que yo quiero hacer, ingenuamente, estudiar psicología para entenderme a mí mismo, ¿no? Eso es como lo que intento al principio y esa es mi idea. Yo voy a estudiar psicología para entenderme a mí mismo. Que es mucho más común de lo que esperamos, ¿no? Sí. Esta entrada a la psicología. Claro, ¿no? Pero me di cuenta de que no. O sea, cada vez que yo intentaba entender más ahí, solamente encontraba conceptos, formas nuevas de leer, escrituras, ¿no? Pero no encontraba cómo conocerme hasta que de repente, pues en la carrera tenemos esto de las 50 horas de terapia, ¿no? Entonces ahí primero me meto un modelo que no me gusta y ya luego entro ahora sí dije, pues bueno, me gusta el psicoanálisis, ¿por qué no busco, no? Y ahí me ves buscando psicoanálisis, pero siempre con la idea del arte muy presente, ¿no? O sea, yo quiero hacer arte, pero no sé cómo se mueve el mundo del arte, no sé cómo uno llega a ser artista, pues lo de todos, ¿no? Me meto a ver biografías y todas esas cosas, pero yo creo que ya cuando entro en mi análisis personal, ya en psicoterapia psicoanalítica, me doy cuenta, ahora sí, de las posibilidades que puedo hacer con el arte y el psicoanálisis o la psicología, ¿no? O sea, me da un camino porque siempre he estado acostumbrado a la palabra, entender todo con la razón, el concepto, y pues es algo que se me estropea en mi proceso, ¿no? Porque ustedes me decían como, sí, eso lo lees, eso lo entiendes, pero aquí no sirve. Háblame de ti, ¿no? Entonces como, me pone en jaque, o sea, ¿cómo te hablo de mí sin todo esto que me ha armado toda mi vida, ¿no? Leer. Entonces dije, eso me involucra a una nueva forma de acercarme, de narrarme a mí mismo, de entenderme, entonces ahí donde ya se me queda corto, ¿no? Yo siempre hacía muchos escritos y ensayos muy poéticos, entonces recuerdo que tenía problemas con los profes porque me decían no escribas en primera persona, se tiene que escribir en tercera, porque en tercera no sé qué, entonces yo tenía siempre ese choque. Entonces ya cuando voy saliendo poco a poco, algunos otros profesores me decían que estaba bien esa forma, ¿no? Entonces yo encontraba ahí en la escritura, en el ensayo poético, algo muy bueno que me permitía más entenderme al releerme. Y ya cuando, digo, estoy como ya, ¿qué te digo? Unos 3 años de mi psicoterapia, es cuando digo, necesito algo más porque la palabra no me está alcanzando. La palabra ya no me describe cómo me siento, pero el arte parece que sí me está ayudando, ¿no? Entonces ahora en el arte es como ponerme yo como sujeto de conocimiento, un científico que anda probando prueba y error, investiga del tema, investiga a otras personas, prueba y error, y luego todo ese proceso es el arte, ¿no? Entonces dije, wow, entonces parece que decido entrar a la escuela de la Facultad de Artes, de ahí de la UABC, y digo, va, aquí lo que se trata es de ir experimentando procesos y luego compartírselo a todos mis compañeros y a ver qué sale, ¿no? Entonces, desde ahí voy haciendo los acercamientos conmigo, pero ahí me doy cuenta de que esto no solamente se puede quedar conmigo, ¿no? Sino que hay otras formas que pueden ser para la didáctica de la clase, para el aprendizaje, para la psicoterapia, para otras cosas. Entonces empiezo a ver las posibilidades del arte, ¿no? Y una de las cosas que sí me dejó muy marcado fue que en la carrera me invitó una amiga a formar parte de un proyecto que actualmente lo sigo trabajando, no de la misma forma, pero sí intervención comunitaria, ¿no? Que es trabajar en un proyecto que se llama School Box Project en ese momento, que era un camioncito como Calafia acondicionado como aula, ¿no? Entonces ahí no podía yo llegar con los niños a decirle, vamos a enseñar 1 más 1 es 2, sino que había otras formas de involucrarme, el cuerpo, el arte, los dibujos, la pintura, ¿no? Sin un objetivo estético, sino solamente de experiencia, de práctica, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, wow, el arte me comunica más cosas que si yo les pregunto directamente qué onda con ellos, ¿no? Entonces ahí fue donde empecé a ver posibilidades de crecer en este camino del arte, de estudiar artes ahora sí, no dejarlo como algo de segundo plano, sino tomarle también su seriedad, ¿no? Así como a la psicología lo hago, entonces dije, va, porque en algún momento creo que los dos caminos terapéuticos que pueden existir es
uno, hablar de sí mismo, por lo menos una vez a la semana, ¿no? Y la otra es creando cosas artísticas, ¿no? Proceso, este ejercicio de crear. Sería como hablar de sí mismo y crear de sí mismo. Exacto, Como... ¿no? No hay de otra manera que puedas partir, creo yo. Muy bien. Oye, Philip, pues quizá tengamos que ir cerrando. La verdad es que el tema nos da para un montón de tiempo. De hecho, ya tenemos como una hora platicando sin cámaras y nos queda todavía muchos temas. Quisiera que me platicaras un poquito de tu experiencia ya hablando de ti como practicante del psicoanálisis. ¿Cómo se incluyen las artes a la terapia al momento? O sea, ¿tiene una implicación para ti como psicoanalista tener una formación como artista, estar en formación como artista? ¿Sí codifica tu forma de practicar el psicoanálisis? Claro, porque ya no solamente escucho lo que me dicen como contenido, o sea, sino que ahora me voy a formas, cómo se presenta esto que me están diciendo, ¿no? O sea, me permite, ya creo que el psicoanálisis y estudiar psicología, pero más psicoanálisis ya me permitía hacer una escucha un poco más amplia. Al inicio lo entiendo por concepto, ¿no? Pero poco a poco lo voy entendiendo en práctica, que eso me abre el campo más, porque ahora ya no solamente escuchas a las personas por lo que te están diciendo, sino ahora lo intento pensar qué forma se viene presentando, si es un contenido enojado, no sé, si te está diciendo algo y está muy molesto, pero ni se da cuenta de que está molesto, sino que altera su voz, otra de que te dice las cosas muy tímido, pero pues no parece que no lo conecta a él. Eso me ha permitido un poco el psicoanálisis, escuchar de otras formas, y yo creo que el arte me propone otra posibilidad de escucha. O sea, si yo ya lo estoy escuchando con este bagaje clínico, con esto de las estructuras clínicas del psicoanálisis, con toda la técnica psicoanalítica, ahora el arte me permite dimensionar más formas de escuchar a las personas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, veo lo que me escriben y ya veo cómo componen una composición, ¿no? De un lenguaje compositivo, qué símbolos o qué palabras utilizan para describir tales cosas. Entonces me hace como ser más minucioso en centrarme en aspectos que me permiten comprender más el padecimiento, el malestar o lo que me quiera comunicar en ese momento el paciente. No, a veces no los pongo como a hacer actividades como de arte, ¿no? Pero sí permito que me traigan cosas que crean, o sea, que en la terapia también es un espacio donde puedan depositar esas cuestiones que crean una fotografía, un video, un texto, un poema, un escrito de un diario, que sea un espacio abierto para que ese espacio nos permita ahora ampliar en la comprensión del sujeto, ¿no? De su inconsciente, de lo que le pasa, ¿no? Entonces, me ha hecho como no meterme a tanto una estructura rígida que a veces el psicoanálisis y las escenas del psicoanálisis proponen, ¿no? Que ser muy estructurado con ciertas cosas, el arte me permite ser creativo en la terapia, ¿no? O sea, involucrarme otras estrategias que no meramente son del psicoanálisis, no son de la psicología, pero que al final de cuentas obtenemos un resultado terapéutico, ¿no? Entonces, permite, yo creo que más ser creativo en esa interacción, en ese diálogo con las personas, ¿no? Excelente. Oye, Philip, pues ahora sí, para cerrar, si quisiéramos buscar, por ejemplo, me platicabas de los seminarios, que decíamos, eres seminarista sobre estética, tienes un grupo, un colectivo que trabajan Claro. Con diálogos, vamos a decirlo, ¿no? Sí, Sobre sí, la sí. estética, el fanzine. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso y en dónde pudiéramos seguirlos? Ok, pues mira, yo tengo dos fuentes, ¿no? La que más utilizo es el Instagram, porque ahora sin Instagram uno parece que no entra en el mundo del arte, ¿no? Pero estoy en Instagram como hereje, ateo y mal pensado, ¿no? Entonces ahí es donde hago las convocatorias de las personas, ¿no? Y este seminario de estética surge, pues yo creo que del interés de mi compañera filósofa y yo, de hablar de cosas que en la academia no se habla, ¿no? Okay. O sea, que el diálogo y ese diálogo entre, porque el seminario se llama más bien diálogo entre cuerpos estéticos. Entonces lo que ocupábamos era presencia. No ocupábamos que cada quien se fuera a leer solo, apartado, allá solitario, sino que todos leyéramos y viniéramos a compartir y a dialogar, ¿no? Intentando retomar esto de los banquetes de Platón, retomar esos diálogos activos que hacía también Sócrates, Aristóteles, ¿no? O sea, regresar a los diálogos que construyen conocimiento. Okay. Entonces esa es la idea del seminario, unir la filosofía y el arte como una experiencia estética y que puede profundizar el conocimiento humano, ¿no? Entonces, esas convocatorias que hacemos del seminario las pongo en el Instagram también, ¿no? Ahí en las redes
las empiezo a compartir, pongo flyers a veces en las zonas culturales de Tijuana, y así es como convocamos, ¿no? O sea, intentando dejar muy en claro de que se ocupa presencia para dialogar y generar estética, ¿no? Entonces, más que nada, lo que se intenta con lo del seminario de estética es que no seas ni erudito, ni tampoco que seas el ñoño del arte o de la filo, sino que simplemente tengas interés por comprender más allá o de una forma más compleja el arte, ¿no? Y eso involucra que, pues claro, haya participación, haya disposición de hablar, también de compartir lo que uno está sintiendo al ver esas obras, que es lo más importante y que es a veces difícil, ¿no? Se ve muy fácil como, voy a ir a compartir cómo me siento, pero no, es complicado, ¿no? Porque es un espacio muy vulnerable también, claro, el generar eso, ¿no? Pero queremos también en el seminario que no sea algo donde yo como profesor llego y te impongo un saber, sino que te pongo las posibilidades de rutas y ya tú decides si las tomas o abrimos otras rutas diferentes, otros canales de comunicación, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se trata un poco esto del seminario, ¿no? Acercar a gente que no tiene nada que ver con el arte, pero que le interesa acercarse a eso, pues es una forma sencilla y yo creo que muy, muy enriquecedora de acercarse, ¿no? Y pues la otra ahí también es, ahí en el Instagram es donde publico algunas de mis obras, ¿no? Pictóricas más que nada, porque pues me dedico como, o lo que mi obra se gira en torno es a la gráfica, a la pintura, al dibujo, y estoy intentando pegarle a la escultura, pero es cariñoso, ¿no? Andar ahí, sí. Pero sí estoy intentando pegarle un poco más a la escultura. Perfecto, Filiberto, pues muchas gracias por tu tiempo. Nos quedamos con varios temas pendientes. Claro y sí. Recuerda que City Border es un espacio abierto para compartir ideas, entonces pues muchas gracias por eso y cuando guste regresar aquí estaremos. Gracias, Viro. Un gusto estar acá.